¿Qué tal, chicos? Buenas noches. El día de ayer había programado, compartirles un en vivo, pero lamentablemente pues falló el internet y ya no me pude conectar. Pero bien, el día de hoy vamos a tener una pequeña asesoría totalmente gratis donde les voy a enseñar cuáles son los primeros pasos que se necesitan saber para comenzar a trabajar con el programa AutoCAD Plan 3D. Voy a tratar de darles una pequeña introducción de cómo se generan las especificaciones, lo que están viendo aquí en ustedes en pantalla. De igual manera, algunas configuraciones básicas muy importantes a la hora de comenzar a diseñar. Bien, de las personitas que se están conectando, por favor, si pueden compartir, compartan el en vivo, por favor, y en unos 2 minutos vamos a comenzar, ¿ok? Voy a comenzar a enviar invitaciones a las personitas que me están siguiendo aquí por Facebook. Ahorita voy a estar transmitiendo por Facebook, YouTube y TikTok, ¿ok? Es la primera vez que voy a transmitir en estas tres plataformas. Así que de igual manera, muchachos, si ustedes me apoyan compartiendo, a ver si llegamos a más personitas, se los voy a agradecer totalmente, ¿ok? Bueno, vamos a ver parte de lo que son las especificaciones. Vamos a generar algunos isométricos rápidos, chicos. Miren, vamos a ver también cómo se configuran unos plugins. Miren, la verdad, el programa AutoCAD Plan 3D es un programa totalmente paramétrico, ¿ok? Esto hay que tenerlo totalmente en cuenta. Y bueno, chicos, la importancia de esto es de saber cómo agregar componentes, ya sean paramétricos o no paramétricos, ¿ok? Entonces, aquí en este en vivo les voy a enseñar la forma la forma en la que ustedes pueden iniciar a trabajar con este programa, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí de las personitas que se están conectando por la parte de YouTube, por Facebook, de las personas que están conectadas, por favor, y de igual manera por TikTok, si me pueden comentar si se escucha bien, por favor, se lo voy a agradecer totalmente para que así podamos comenzar con todo de una vez, chicos, ¿ok? Así que por favor, si me comentan si todo se ve bien y vamos a ir dándole prácticamente el inicio a este en vivo, ¿ok? Totalmente ayer les quedé mal, pero bueno, fueron condiciones que pues ya no estaban en mi mano, pero bueno, ya aquí estamos con todas las ganas de poderle enseñar, chicos. Miren, aquí tenemos un pequeño spool de tubería y bueno, chicos, una de las cosas es que nosotros podemos trabajar también con otros programas modeladores, por ejemplo, CADWORD. Las personas que ya conocen el programa CADWORD Equipo, bueno, pues estas personitas pues ya tienen la facilidad de poder diseñar sus equipos, pueden diseñar sus equipos, por ejemplo, en CADWORD o en Astro Steel, dependiendo los software que manejen, y estos software se los pueden traer de regreso al programa, a la parte de Plan 3D. Bueno, por ahí tenemos algunos amigos ya por YouTube. Perfecto, Marquito, como siempre. Perfecto, Marquito. Qué bueno tenerte aquí, ¿ok? Bueno, vamos a mandar una invitación aquí a los amigos que se encuentran por Telegram, ¿ok? Mando una invitación y ahorita mismo comenzamos, ¿ok? Vamos a mandar el enlace para que después los amigos no digan que no les avisé, ¿ok? Bueno, hoy vamos a comenzar desde la parte fundamental, desde cómo se configura un proyecto. Y bien, miren, nada más voy a dejar configurando esto y listo, chicos. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar con lo bueno. La verdad, discúlpenme, la verdad me dio mucha pena el día de ayer que les comenté que iba a estar en el en vivo con todos ustedes y bueno, lamentablemente no pude. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con todo, ¿ok? Miren, lo que tenemos aquí es un pequeño proyecto, ¿ok? Y para que nosotros podamos trabajar en el programa necesitamos tener configurado, por ejemplo, los accesorios de tuberías para poder, en este caso, poder armar lo que viene siendo el diseño. Pero bien, chicos, vamos a ver rápidamente aquí, bueno, algo también de normatividad, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos en el diseño de tubería, bueno, todo esto viene bajo normas, ¿ok? No es que nosotros diseñamos o se instalan las tuberías como nosotros creemos que va a ser. Mira, aquí rápidamente un resumen, ¿ok? Para ir entrando en contexto, ¿ok? Miren, lo que tenemos aquí es una norma de referencia. Esta es una norma de referencia mexicana, pues que ya caducó, ¿ok? Quedó hasta la versión 2012 y hasta donde tengo entendido ya salieron nuevas, pues prácticamente lo único que hacen es cambiarle el nombre y ciertas cosas, ¿ok? Pero las consideraciones de diseño no cambian. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando una persona va a diseñar, por ejemplo, un sistema de bomba, aquí esta especificación te dice la figura 8, a dónde la vas a instalar. Y, por ejemplo, aquí
a la succión de la bomba te dice si tú tienes que insertar instalar una reducción excéntrica, ¿no? Y tiene un porqué, muchachos, una reducción excéntrica, un filtro, y bueno, todo esto es en base a una norma de referencia, pero aquí tenemos algo importante, miren. Cuando nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, un sistema de tubería, entonces nosotros nos vamos a la norma de referencia y aquí en México, pues nosotros nos valemos de esta norma, ¿verdad? Como una guía. Por ejemplo, si yo en este momento, ok, sí, Dieguito, sí, ya viendo ahí lo que acabas de comentar, sí, por eso mismo nada más quiero dejar nada más esto sin que se vea el logo, ok. Miren, cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, tenemos esta norma de referencia y no la voy a abrir porque tiene el logo, ¿ok? Entonces puedo caer en problema de copia, ¿ok? Para la próxima les prometo que voy a eliminar los logos y todo para no caer en problema. Bien, miren, cuando nosotros vamos a diseñar un sistema, por ejemplo, aquí, si fuéramos a diseñar un sistema de gas combustible, gas residual, el programa te dice, bueno, ¿en qué clase vas a diseñar? 150, 300, 600, 900, 1500, 1500 y 2500, ¿ok? Entonces, si tú vas a diseñar un sistema de gas combustible, bueno, aquí está, este es el código que te dice que el material va a ser cero carbono, la clase va a ser para 300, la tolerancia a la corrosión, las presiones y bueno, no lo voy a abrir para no entrar en problema de copia, ¿ok? Miren, ahora bien, para poder hacer esto, muchachos, nosotros tenemos que crear nuestras propias especificaciones. En algunos casos, las empresas a las que tú le vas a trabajar te proporcionan las especificaciones. Por ejemplo, el día de hoy yo estaba trabajando en una especificación. Aquí está, miren. Yo estoy trabajando en una especificación que es E02T1, que es para trabajar con sistema de gas amargo en clase 900 RTJ, ¿ok? Entonces, aquí, esto que ven aquí, bueno, para poder lograr esto tenemos que tener nuestras especificaciones. ¿Y qué pasa si no tenemos una especificación? Claro que podemos trabajar con las especificaciones que el programa trae, solo que las descripciones son en inglés y totalmente las descripciones va a aplicar para clases 150, 300 y 600. Pero vamos, para no comenzar, vamos a comenzar tal y como se los prometí, ¿ok? Yo voy a cerrar este proyecto, voy a cerrar absolutamente todo, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar por aquí. Bien. Cuando nosotros instalamos el plugin, cuando nosotros instalamos el AutoCAD, ya sea versión 23, 24, cualquier versión, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando abrimos el programa vamos a tener la interfaz de lo que es el AutoCAD, así que no hay ningún inconveniente. Muchas personas me preguntan si tenemos que tener AutoCAD y Plan 3D por separado. Bueno, si tienes una máquina, disco duro, lo puedes instalar, no hay ningún problema, ¿ok? Así que no hay ningún problema. A ver, déjame ver por acá. A ver, listo. A ver, todo bien. Espero que todo bien, por favor. Los chicos de YouTube, perfecto. Tenemos al buen Diego, a Yare. Bueno, qué bueno tener buenos amigos tanto por Facebook y YouTube. Bueno, qué bueno, excelente. Excelente, Cristian. Buenas noches, hermano. Qué bueno. También tenemos al buen amigo Cristian desde Ecuador, que también ha contribuido muchísimo para poder lograr esto, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a configurar un proyecto así rápidamente, chicos, ¿ok? En este caso, vamos a ver rápidamente. A ver, vamos a abrir un nuevo. A ver, aquí, bueno. Aquí. Bueno, aquí, antes que nada, voy a explicarle una parte en la que la mayoría siempre tiene problema cuando por primera vez va a trabajar con el programa. Y es que me dice, ingeniero, es que yo abro un documento y quiero rutear tubería y me da un error. Claro que sí, siempre te va a dar un error porque el programa está configurado para que trabajes solamente con proyecto. Es decir, tú tienes que configurar si vas a trabajar con una unidad de medida imperial o métrica. Bueno, para eso vamos a venir aquí donde dice Project Manage, ¿ok? Vamos a venir donde dice New Project. Aquí la recomendación es siempre poner un nombre bien corto porque hay que recordar que el proyecto nos va a quedar a nosotros, ¿ok? Este proyecto no va a salir de nuestra computadora, solamente lo que va a salir de la computadora es lo que viene siendo los 3D, lo que vienen siendo los isométricos y los planos ortogonales y lista de materiales. Ok, fuera de ahí el proyecto no lo podemos pasar. Si le estamos trabajando a una empresa, no le podemos pasar el proyecto porque si no, pues le estás entregando todo y pues ya, hasta ahí llegó tu participación. Ok, entonces vamos a ponerle aquí un nombre. Plan 3D. Plan 3D, vamos a llamarle así.
2024, sale un nombre corto, ¿sale? En este caso me lo va a guardar, yo lo voy a guardar en la unidad, bueno, yo tengo una unidad de respaldo, igual, miren, siempre que vayan ustedes a generar un proyecto, guárdenlo en una ruta que sea corta. Por ejemplo, si tienen un disco, bueno, en un disco de respaldo, muévanlo ahí por favor y generen una carpeta que diga proyecto y nada más. No generen carpeta dentro de una carpeta porque al final del día podemos tener problemas. Yo lo voy a guardar aquí, ¿ok? Yo solamente en la unidad D se va a llamar Plan 3D 2024 y le damos Next, ¿ok? Le vamos a, bueno, aquí para las personas que trabajan con un sistema imperial que solamente son unidad, bueno, tanto las longitudes como los diámetros de la tubería es en pulgadas, bueno, pues lo van a trabajar en el sistema imperial. Métrico, ¿ok? Métrico. Para las personas que de igual manera van a trabajar tanto el diámetro como las longitudes de la tubería, lo van a trabajar en milímetro, bueno, pues vamos a dejar métrico y milímetro. En el caso mío, a mí me gusta trabajar con el sistema métrico y pulgadas. Bueno, aquí prácticamente es una combinación entre pulgadas y milímetros. ¿Por qué? Quiere decir que los diámetros me los va a dar en pulgadas y las longitudes me los va a dar en milímetros. Le damos Next. Nosotros trabajamos con el PIC, ¿ok? Sistema PIP. Aquí no le voy a mover nada y aquí rápidamente le explico para qué sirve en esta carpeta. Mira, el programa, cuando tú configuras el proyecto, trabaja de una forma totalmente organizada. Te va a generar una carpeta con los templates. ¿Para qué te sirve la carpeta de los templates? Bueno, cuando tú diseñas un equipo y lo quieres guardar como un bloque, lo puedes hacer y el programa te lo va a guardar en una carpetita de template. Te va a guardar una carpeta donde vas a generar tus isométricos 3D. Todos tus isométricos que tú generes te los va a guardar ahí, al igual que las especificaciones ortogonales isométricas. Ahorita vamos a ir viendo, a ver si nos alcanza la noche y bien. Aquí le vamos a dar de igual manera, si vamos a trabajar de una forma colaborativa, si trabajamos en una empresa que tiene un servidor dedicado, bueno, pues podríamos trabajar en un servidor donde podríamos estar compartiendo del mismo proyecto a la vez, podríamos estar interactuando, pero nosotros en este caso tenemos solamente nuestro PC y no tenemos un servidor. Next y finalizamos, ¿ok? Aquí van a presentar un pequeño bloqueo, no se preocupen. Por muy buena que sea su computadora, van a sentir ese pequeño jaloncito, pero no se preocupen, ahí está. Miren, esto es tener prácticamente ya el proyecto para comenzar a trabajar. Bueno, ya aquí, si se dan cuenta, tenemos los materiales que el programa por default nos va a cargar. Bueno, esto lo cargó el programa por default. Miren, los cargó la clase 300, o sea, CS300. Bien, ahora bien, para poder trabajar, chicos, bueno, aquí todavía yo no puedo trazar tubería. Si yo quiero venir aquí y decirle, ¿sabes qué? Voy a rotear tubería. No. Yo necesito generar un documento dentro del proyecto, que para eso lo acabamos de generar. Bien, en este apartado de aquí, nada más le voy a mostrar estos tres, que son los que vamos a trabajar ahorita. El PID, si yo fuera a generar un diagrama de tubería, le digo clic derecho, New Drawing, ¿ok? En este caso, no, Next, siguiente. Con el que nosotros vamos a comenzar a trabajar tubería es con el de Plan 3D Drawing, o sea, para poder diseñar nuestros diseños 3D. Y aquí, chicos, está lo importante. Miren, especificaciones de tubería, el PySpec. Miren, aquí están todas las especificaciones. Si se dan cuenta, yo tengo muchas especificaciones cargadas porque como yo he descargado especificaciones de internet, al guardarla en la carpeta donde el programa almacena todas las especificaciones, entonces me jala todas las especificaciones, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a venir aquí, bien, aquí. Yo le digo clic derecho. Muchachos, aquí nosotros tenemos que aprender a trabajar de una forma organizada. Bien, muchas personas me han preguntado, y esto de una vez lo vamos a explicar, me han preguntado, ok, dice que no se ve la pantalla, ¿cuánto hacemos rack de tubería? Buenas noches. Bueno, las personas bueno, sí, las personitas que están por TikTok, bueno, ahorita estoy transmitiendo en vertical y probablemente van a presentar ese problema. A ver, permítanme moverlo. Yo les invito a las personas que están en la parte, ok, listo, ya cambié. A las personas que se encuentran por TikTok, estamos transmitiendo por YouTube y por Face. Por eso yo les invito a que me sigan en las redes sociales porque ahí van a poder visualizar todo al 100%, ¿ok? Miren, ahora bien, chicos, cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto, por ejemplo, para la empresa 1, nosotros podemos generar una carpeta, ¿ok? Voy a generar una carpeta, voy a mover por acá, miren, aquí está, para que lo puedan visualizar.
Bien, yo aquí puedo trabajar de una forma organizada. Por ejemplo, empresa uno. Empresa uno, ¿y qué hacemos? Le damos guardar. Listo, yo ya tengo una carpeta. Bueno, la pregunta es de muchas personas, es que me dicen, ingeniero, tengo que generar un proyecto, si tengo que trabajarle a 3 empresas, tengo que tener 3 proyectos diferentes. No, en un solo proyecto tú vas a poder trabajar todos los proyectos, pero de una forma organizada. ¿A qué me refiero? Si yo le voy a trabajar a la empresa 2, le digo nueva carpeta, empresa 2, ¿ok? Listo, lo tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando yo le vaya a diseñar a la empresa 1 un dibujo, un plano, le voy a dar clic derecho, nuevo dibujo. Me va a aparecer aquí la ventana para poner. Bueno, yo voy a simular aquí que voy a diseñar de fogue, ¿ok? Listo, ¿no? Aquí ya tenemos preparado el terreno, chicos. Mire, ahora bien, una vez que yo, por ejemplo, ya preparé el documento, el plano, mire, que se llama de fogue, ahora sí, el programa me va a dejar ver, ahora sí me va a poder dejar ver el programa los ruteos. Yo puedo trazar tubería, miren, ahora sí, miren, listo. Ya tengo preparado totalmente el archivo, miren, ahí está. Yo ya puedo trazar tubería sin ningún problema, miren, ahí está. Ya está, mira, ahí está. Yo ya puedo trazar tubería sin ninguna preocupación, ¿ok? Bueno, ahora bien, resulta que ahora tengo que hacerle también un plano a la empresa número 2. Ah, ok, no hay problema. Pues yo puedo cerrar aquí sin problema. Voy a cerrar estos documentos abiertos y en la carpeta 2 le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un documento y vamos a decirle al sistema, ¿sabes qué? Aquí voy a dibujar gas amargo, ¿ok? Listo, gas amargo y abrimos el documento. Listo, ahí está. Listo, chicos. A las personas de TikTok le prometo que en el próximo en vivo también voy a transmitir en lo que viene siendo horizontal. ¿Ok? Voy a transmitir en horizontal. Pero de una vez les invito a que se vayan a Facebook, TikTok, perdón, Facebook y YouTube. En el link de la bibliografía tienen el acceso directo, ¿sí? Porque si se lo quieren perder, bueno, así que váyanse directo a TikTok, perdón, a YouTube. Bien, miren muchachos, aquí ya tenemos organizado. Bien, otra de las cosas que también me han preguntado, y eso lo vamos a aclarar de una vez, ¿no? Porque eso es lo mejor. Para generar los isométricos existe también una parte del programa que te permite configurar los diferentes temas para cada isométrico, ¿ok? Muchas personas me han llegado, no, es que pues yo ya manejo el programa y que no sé qué, está bien, o sea, no es criticarlos ni nada, pero a mí me ha pasado también. Y y no es que uno lo sepa del todo, pero la verdad, aquí está en vivo el ingeniero Diego Hernández, que yo la verdad lo he molestado muchas veces, y la verdad, muchas configuraciones que yo desconocía, él me las enseñó, ¿ok? Así que próximamente vamos a tener una academia donde les vamos a enseñar, chicos, ¿ok? Ya estoy trabajando en ella, les adelanto que vamos a tener una academia y vienen muchas cosas, chicos. Así que por favor, no se pierdan los en vivo, ayúdenme compartiendo y de igual manera, si ustedes me ayudan a que estos videos, estos en vivos lleguen a más personas, van a ver, por ejemplo, muchos cupones que totalmente los accesos van a ser gratis para muchos de ustedes. Bueno, continuamos. Bien, ya aquí tenemos preparado lo que viene haciendo el programa. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, algunos materiales que hacen referencia a lo que viene siendo la especificación acero al carbono clase 300, ¿ok? Entonces, en ese apartado, muchachos, nosotros vamos a poder agregar y quitar especificaciones. Bueno, yo lo que voy a hacer en este momento, miren, yo voy a eliminar absolutamente todas estas especificaciones, las voy a quitar, ¿ok? Voy a quitarlas, bueno, voy a dejar una por aquí, miren, ahorita van a ver lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo se genera una especificación desde cero y cómo se hacen los testeos, ¿ok? Para que vean que no estamos haciendo trampita, ¿ok? Yo voy a eliminar ahorita, mira, yo lo que hago es que selecciono todo, a ver, ¿por qué no me deja? Custom, a ver, de aquí a aquí, clic derecho y remover. Listo, chicos. Miren, podemos remover estas especificaciones sin ningún problema. Ahora bien, si nosotros necesitamos de alguna de ellas, no hay problema, porque estas especificaciones están en la carpeta donde se instala el programa, ¿ok? Donde está lo que viene siendo el catálogo de los accesorios. Así que por favor no se preocupen. Yo voy a eliminar esto. Probablemente cuando ustedes hagan sus prácticas no van a tener absolutamente nada, así como yo que tengo un montón de cosas. Ok, yo voy a eliminar esto y quiero dejarlo más limpio posible para que ustedes puedan apreciar la forma de cómo se insertan las especificaciones. Bien, vamos por acá, cerramos aquí también. Miren, voy a eliminar esto.
ustedes también pueden eliminar. Mire, yo voy a dejar algunas especificaciones y esas también ustedes las pueden dejar, ¿ok? Así que este video va a quedar guardado tanto en YouTube como en Facebook, ¿ok? Bueno, ahí está. Listo, chicos. Ya tenemos preparado aquí las especificaciones. Mira, ahí está. Yo ya eliminé todo. Bien. Ahora bien, yo no quiero trabajar con ninguna especificación que tiene el programa. Ahorita vamos a comenzar a cargar una especificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Bien. No se ve la pantalla, dice el amigo. Bueno, directamente a YouTube, muchachos. Perdón, vámonos a YouTube. Bien, aquí les voy a mostrar rápidamente. Vamos a tomarnos un segundito. Para las personas que no me están siguiendo en YouTube, bueno, pues se la están perdiendo. Se están perdiendo mucho video. Miren, aquí está. Este es mi canal. Bueno, este es el canal de ustedes, chicos. Miren, se llama Diseño de Tubería 3D. Así que es el momento, chicos, para que se monten ahorita el canal. Mira, ahí está. Diseño de tubería 3D. Ahí está. Para que lo puedan visualizar bien las personas de TikTok. Mira, ahí está. No lo piensen, chicos. Ahí está. De una vez, váyanse directo. Aquí está. Este es el canal de ustedes, chicos. Su canal de YouTube. Y bueno, vamos a continuar para que puedan visualizar bien. Bien, vamos a hacerla por aquí. Y bien. Ahora bien, chicos, ya aquí configuramos el proyecto. Ahora viene la parte que es la parte más fundamental. Vamos a llamarle. Vamos a abrir el Spec Editor 2024. A ver, lo voy a abrir por este lado de acá. Miren, cuando nosotros instalamos el programa, bien, les voy a mostrar, a ver, voy a moverlo así, para este lado. Ok. Permítanme un momentito. Vamos a ver, para que ustedes entiendan para qué sirve cada acceso, cada icono. Miren, cuando nosotros instalamos el programa, nos genera el programa 3 acceso directo. Uno de ellos para acceso al programa, uno es para el editor y generador de especificaciones y uno que es el de los reportes, ¿ok? Este último es para que tú generes tu lista de materiales a la hora de que ¿cómo se llama? De que tú vayas a entregar tus materiales, ¿ok? Así que, chicos, vamos. Ok, agua. Pasó la bala fría para el ingeniero Diego, ¿ok? Bien, miren, chicos. Ahora bien, vamos a trabajar con el editor de especificaciones, le damos doble clic, ¿ok? Le damos doble clic por aquí y listo, chicos. Nos va a aparecer esta ventana, ¿ok? Totalmente en blanco y no hay absolutamente nada. Bien, miren. En esta área de aquí va a ser el área de los accesorios que el programa nos carga en automático cuando nosotros generamos un proyecto, por ejemplo. Aquí voy a abrir, listo, miren. Aquí estos materiales son los que el programa aquí te va a cargar, ¿ok? Y aquí abajo te va a cargar todos los materiales que están alojados en sus catálogos, tanto el de materiales para válvulas, bueno, y el de accesorios de tubería. Bien, yo lo que recomiendo primero, muchachos, es sacarle una copia. Vamos a sacarle una copia al catálogo original del programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente forma. Miren, en este caso, yo les voy a mostrar la ruta. Miren, aquí. Nos vamos a ir a la unidad C. Y aquí, cuando nosotros instalamos el programa en el disco C, nos va a aparecer una carpeta que se llama AutoCAD Plan 3D Content 2024. En este caso yo tengo instalado la versión 23 y la versión 24, ¿ok? Chicos, si tienen alguna duda, por favor, es el momento. A ver, por favor, si tienen aquí alguna duda, por favor, es el momento, muchachos. Tanto por Facebook, por YouTube, por favor, es el momento. A ver, para que yo pueda continuar, ¿ok? Bueno, ustedes me dicen, muchachos, ustedes mandan aquí en el en vivo. ¿Ok? Vamos. Yo creo que todo bien porque todos calladitos. Creo que estamos bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Miren. Lo que yo voy a hacer en este momento, aquí voy a entrar a la carpeta AutoCAD Content, ¿ok? Aquí nada más voy a minimizar para poder estar leyendo también los comentarios de los chicos de Facebook, ¿ok? Voy a próximamente, ok, por acá tenemos a Denny, Miguel Arias, perfecto, Sebastián, tenemos a Caspio, excelente, chico. Por aquí también tenemos a mi compadre José Tello. Bueno, ahora sí que gracias, chicos, y continuamos, ¿ok? Gracias por su valiosa participación el día de hoy. Bien, miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar a AutoCAD Plan 3D Content 2024 y vamos a hacer lo siguiente. Por lo regular, a mí me gusta generar una carpeta. Bueno, vamos a hacer aquí una carpetita, ¿ok? Una carpeta que se va a llamar, en este caso se va a llamar catálogo. Vamos a nombrarlo como catálogo 2025, ¿ok? Vamos a adelantarnos un año. Catálogo 2025, perfecto. Ahí está. Aquí lo tenemos. Bien. Ahora, muchachos, nos vamos a venir acá al editor de especificaciones y aquí hay algo que, bueno, muchas personas siempre me han cuestionado. Oye, ¿por qué no copias y pegas
el catálogo que ya está ahí, copia y pégalo. Bueno, pues sí, podría funcionar, sí, puede funcionar. Yo no digo que no, pero si el editor de especificaciones tiene una opción que te dice, ¿quieres sacarle la copia a un catálogo existente? Bueno, si lo tiene el programa es por algo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a sacarle la copia a los catálogos. Voy a File, ¿ok? Le digo New, le digo, voy a crear un nuevo catálogo a partir de uno existente. Ok, le digo aquí en los tres puntitos. Ahora bien, tenemos que conocer bien dónde están las especificaciones y dónde están los catálogos que el programa tiene por default. Ok, aquí. Vamos a entrar a CPAC ASME. Miren, CPAC ASME. Yo aquí tengo muchas carpetas porque he estado agregando válvulas y cosas así. A ustedes solamente le va a aparecer una o dos carpetas. Y esto que está aquí, chicos, son los catálogos que el programa te instala cuando tú haces, bueno, cuando lo instalas por primera vez. Ok. Recomendación, cuando tú generas un proyecto, lo que hace el programa es que te copia las especificaciones que trae por default. Entonces, una vez que tú generas el proyecto, esas especificaciones, pues prácticamente ya no, ¿cómo te podría decir? Ya se rompe el lazo con la carpeta original. Entonces, esas especificaciones tú le puedes quitar, poner y no vas a estar alterando la original. Ahorita vamos a ver esa parte. Le voy a sacar una copia al catálogo de accesorios de tubería, abrir, ¿listo? Le digo aquí en los tres puntitos, el programa te dice cómo se va a llamar y a dónde lo quieres guardar. Ah, para eso yo hice una carpeta que se llama Catálogo 2025. Lo voy a nombrar Catálogo, Accesorios y Tuberías. Y Tuberías 2025, ¿ok? Para identificarlo. Le damos guardar, le decimos crear y miren chicos. Lo que estamos haciendo es sacarle una copia al catálogo original y este nuevo catálogo, chicos, nosotros le vamos a poder quitar, poner, bueno, podemos hacer lo que queramos. En caso de que lo dañemos, no pasa nada porque tenemos el original. Bien, vamos a sacarle una copia ahora al catálogo de las válvulas, ¿ok? Tres puntitos. Y CPAC ASME, le digo que a las válvulas del catálogo de programa, tres puntitos. Catálogo 2025 y se llamará catálogo, catálogo de válvulas 2025, ¿ok? Y le decimos guardar, le decimos crear y listo. Ya tenemos bueno, los dos catálogos totalmente, ya tenemos la copia, ¿ok? Fernando, este programa se llama AutoCAD Plan 3D, amigo, ¿ok? Se llama AutoCAD Plan 3D y bueno, les prometo que para la próxima transmisión, mañana probablemente sí, mañana me voy a conectar y también voy a transmitir en horizontal para TikTok, ¿ok? Para que no sufran los compañeros. Pero si quieren ver el en vivo completo, muévanse directamente a YouTube o a Facebook y ahí van a tener el en vivo totalmente completo. Bien, continuamos. Miren, ya aquí tenemos el catálogo, mire, de accesorios, de tuberías y el de las válvulas, chicos. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos. Para eso, yo aquí en lo personal, aquí les voy a mostrar. Permítanme un momentito. Como no voy a poder mostrar lo que viene siendo la especificación de aquí. Mire, como no puedo mostrar los documentos porque no tengo derecho de autor y no quiero que vaya a demandar Pemex por estar mostrando sus especificaciones desactualizadas. Bueno, bien, miren. Aquí yo en lo personal el día de hoy estaba trabajando en una especificación que es de gas amargo para clase 900. Bien, por aquí les voy a mostrar todo. ¿Ok? A ver, déjame mostrarle. Mire, aquí yo tengo varias especificaciones que tengo para gas combustible, de fogue, gas amargo, de 300, 150, aire de instrumento, agua. Bueno, esto, la verdad, me llevó mucho tiempo, al igual con el ingeniero que lo hice. Bueno, fue un trabajo en colaboración para la empresa y la verdad lleva mucho tiempo. Se lleva mucho tiempo. Muchas personitas me han escrito que se los comparta, pero no, chicos, la verdad no podría compartírselo así nada más. No, la verdad no podría, porque esto quita mucho tiempo y la verdad crearlo no es nada más de que copia y pega, no, lleva tiempo que le podía regalar uno de todos para trabajar, sí se lo podía para hacer la práctica, pero bueno, tendrían que ser personas que estén en TikTok o que me sigan en mis redes sociales de lo más activo, sin problema. Bien, vamos a hacer el ejercicio. En este caso, yo voy a ocultar todo y solamente voy a dejar la especificación A06T1, que esta especificación es para trabajar con el sistema de
Desfogue, ok, también para condensados también sirve. Y bueno, vamos a ver, vamos a quitarle el color porque va a comenzar lo bueno, chicos. Miren, lo que tenemos aquí es un resumen, o podríamos decir, ya tenemos todos los componentes que me van a permitir diseñar un sistema de desfogue, ok, ya lo tenemos. Yo aquí tengo ya, tengo separado que para las tuberías, la especificación o norma me dice que de 3/4 a 2 pulgadas, el tipo de tubería va a ser cédula 80 y los extremos van a ser totalmente planos, ¿ok? De 3 a 16 va a ser prácticamente tubería estándar y, sí, cédula estándar, y comenzamos con los biselados. De 18 a 36 prácticamente cambiamos de código. El código de fabricación va a ser API Spec 5 LGR, y de 16 hacia abajo, pues nos rige lo que es el ASME A106 GR grado B, ¿ok? Eso lo tenemos que tener muy, pero muy claro, ¿bien? Esto viene indicado en la norma de referencia. Bien, ahora bien, la mayoría dice, ¿y ahora cómo puedo cargar yo estos materiales en mis especificaciones? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, aquí comienza lo bueno. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a decirle al programa File, New, y le digo, ¿sabes qué? Voy a crear en este caso una nueva spec, ¿sale? No voy a crear una spec en base a una existente, no. La voy a hacer totalmente desde cero, ¿ok? Ahora bien, aquí le voy a dar a los 3 puntitos, voy a ir a la carpeta donde guardé, a la carpeta 2025, donde yo generé, bueno, la copia de los catálogos, y aquí le voy a poner el nombre T-A06T1, ¿ok? Y guión bajo 150, ¿ok? Así la voy a nombrar yo. Le digo guardar. Aquí viene un dato súper importante, ¿ok? El programa te dice qué catálogo vas a utilizar para poder extraer los materiales y alimentar tu especificación. Bueno, cuando le digo leer catálogo, aquí me van a aparecer todos los catálogos que yo tengo guardado en la carpeta del programa. Ahora bien, si yo no encuentro el que acabo de hacer, no se preocupen, porque aquí en la parte de abajo le damos Bronze, y aquí, miren, aquí está, nos mandó directamente a la carpeta 25. Primero voy a amarrar esta especificación con accesorio de tubería. Le digo abrir. Aquí yo puedo decirle que esto es para gas amargo. Perdón, le vamos a poner desfogue, desfogue, condensados y condensados, ¿sale? Y le damos crear, listo. Miren. Y le vamos a dar de una vez guardar, guardar, importante. Lo que yo acabo de hacer, chicos, es que ya generé la plantilla donde yo voy a montar los materiales a la especificación, y le estoy diciendo al programa que se va a alimentar. Miren, en automático ya me cargó en lo que viene el catálogo de válvulas 2025. Miren, ahí está, estas son las copias. Esto quiere decir que cuando yo vaya a trabajar en otra máquina, yo me puedo llevar esa carpeta donde tengo las especificaciones, y vamos a verlo. Miren, aquí vamos a entrar aquí 2025, ahí está. Miren, yo aquí ya tengo los catálogos y tengo los accesorios. Bueno, algunas personas me han preguntado, ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre el PSPC y PSPX? Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 archivos. Bueno, ese de aquí es un archivo temporal. El .lsk es un archivo temporal que se abre cuando tú tienes abierto la especificación del programa. El bueno, en este caso el PSPX es el que te va a permitir que el programa Plan 3D tenga un vínculo con la especificación, con el documento, ¿ok? Importante. Cuando tú le quieras compartir a un compañero tu especificación, tienes que mandarle estos 2 archivos, de lo contrario no te va a servir. Y aquí es donde se va a guardar toda la información. Bien, vamos a continuar, chicos. Ya tenemos los catálogos, tenemos identificado la especificación. Bien. Ahora bien, vamos a explicarle tantito cómo funciona el programa. Aquí, en el editor de especificación, es donde nosotros venimos y decimos, ¿sabes qué? Yo necesito esta válvula. Le doy a añadir. Listo. Necesito esta válvula check. La necesito. Le doy a añadir. Listo. Aquí es el mercado y aquí es tu canasta, chicos. Así que cuando tú vienes de compra, este es tu mercado y este es tu canasta. Aquí vas a meter todos los elementos que tú necesitas. Ahora bien, aquí el programa me cargó el catálogo de válvulas. Si yo necesito un accesorio, una conexión codo de 45, 90, reducción concéntrica, excéntrica, valga el que necesita. Bien, la forma de poder hacer un filtro de forma correcta es el siguiente, ¿ok? Por categoría tenemos accesorios, misceláneo, lo que viene siendo las tornillerías, OLED.
Ahí vamos a encontrar los ócoles, nípoles, látroles, todo lo que son conexiones. Flange, lo que son las bridas. Y pipe, donde está la tubería. En este caso, vamos a suponer si yo quisiera filtrar, no sé, un codo, selecciono fixing. Aquí selecciono el diámetro que yo necesito, ¿no? Pues necesito de 10 a 20 y el programa aquí te filtra. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle. Bueno, vamos a eliminar estos materiales. Miren, así como lo agrego, lo podemos quitar. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar ahorita con el catálogo editor. Ahora bien, aquí les va una recomendación y esto pues dependerá de cada uno de ustedes la forma de cómo quieran hacer sus especificaciones. Bien, aquí les va un dato importante. Miren. Yo aquí voy a seleccionar el catálogo de accesorios de tubería. Por regular o bueno, por default, cuando tú te cambias, por ejemplo, te cambias de un parámetro a otro, el programa siempre te va a poner válvulas como primordial. Le digo aquí, catálogo editor. Bueno, en este caso, bueno, ahí está. Solamente me dejó accesorio de tubería. Bien. Según mi especificación, yo tengo las tuberías, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo agregar estos conceptos de una forma rápida? Bien. Lo que vamos a hacer aquí es filtrar piping. Ok, importante, piping. Vamos a seleccionar aquí, desde 1/8 a 36. Bueno, muchos me preguntan, ingeniero, pero es que aquí dice que cédula 10, ok, y bueno, voy a tener problemas. No, porque esto también lo podemos cambiar en el programa. Ahorita van a ver. Recomendación de la noche. Nunca, pero nunca modifiquen los conceptos que el programa trae. Por favor, jamás, porque, bueno, pueden dañar o pueden modificar y luego no van a poderle estar sacando copias si eliminan diámetros. No. Lo que van a hacer es darle clic derecho, duplicar componente, crear. Mire, aquí. En este momento el programa me acaba de hacer una copia y lo voy a distinguir porque aquí dice copy. Aquí les va un tic importante. Donde dice manufacture, aquí, manufacture, disculpen mi inglés, le vamos a poner a qué especificación pertenece. A06T1, listo. Y aquí en el material, acero al carbono. ¿Vale? Acero al carbono. El código del material, bueno, eso también se lo podemos meter. Bueno, por lo regular, aquí la tubería tiene un código, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Ahí les va. Yo puedo copiar este código, ¿verdad? Pero si ustedes son observadores, a partir de 18 a 36, miren, tenemos API. Bueno, eso también lo podemos modificar. Ahorita lo vamos a hacer. Yo lo pego aquí, nada más para que ustedes vean. Miren. Y le digo guardar. ¿Listo? Miren. Una vez que le doy guardar, yo aquí tengo toda la libertad de venir y filtrar solamente los componentes que pertenecen a esa especificación. Esta es una de las mejores formas, chicos, de poder controlar. ¿Por qué? Si mañana necesitan modificar un concepto, lo único que van a hacer es filtrar su especificación y solamente esos materiales les va a dar. Ok, listo. Ahora bien, por acá tenemos, ok, perfecto. Bien, por acá, José Tello, buenas noches. Buenas noches, hijo, José Tello. Aquí tenemos al pequeño. Buenas noches, hijo, bienvenido. Aquí por YouTube, a ver cómo estamos por YouTube. Los veo un poquito apagados. Ok, no te preocupes, amigo Yare, no te preocupes que este video va a quedar totalmente grabado en YouTube y también en Facebook para que lo puedan ver las veces que quieran. La verdad, vale oro este video. Parece nada, pero les estoy dando el resumen de muchos videos en uno. Así que aprovechenlo, chicos. Bien, ahora bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, yo lo selecciono, Size, y voy a eliminar los diámetros. En este caso, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Mi especificación dice que yo voy a trabajar desde 3/4 hasta 36, ¿verdad? Yo voy a eliminar aquí hasta media pulgada, 1/4 no me sirve, 1 pulgada sí, 2,5, 3,5, 5 pulgadas no, listo. Yo voy a eliminar, ¿ok? Voy a eliminar 28, 26, 20 y listo, chicos. Miren, ahí está. Solamente me voy a quedar con estos diámetros y le digo al programa guardar. Listo. Aquí viene la parte importante del programa. Bien, vamos a leer tantito los comentarios de YouTube. Buenas noches, Freddy. Bienvenido, hermano. Perfecto. Perfectísimo. Qué bueno tenerlos aquí, chicos. 16 personas aquí en YouTube. Wow, la verdad, nunca había tenido más que 3, 4 personas, pero bueno, ya está. Ok. Así que yo siempre he dicho que lo que me importa es la calidad, no cantidad. Excelente, chicos. Espero que esta noche aprendan algo, ¿ok? Miren, yo esto lo voy a actualizar en Excel, muchachos. Observen bien lo que vamos a hacer. Le digo, lo selecciono. Le digo aquí, voy a este icono que está en la parte superior, ¿ok?
Aquí le voy a dar exportar Excel, le voy a dar un clic derecho, bueno, perdón, le doy un clic y aquí voy a seleccionar nada más el filtro, bueno, voy a dejar como el catálogo filtrado, ¿ok? Si yo tuviera más accesorios aquí, más accesorios, yo le digo que sea todo el full catálogo, ¿no? Los datos, ¿no? Que tuviera aquí, pero en este caso yo lo voy a dejar current catálogo y nada más. Quiero que solamente me exporte esto, ¿no? Browse, el programa te dice dónde quieres guardar ese Excel. En este caso yo voy a elegir aquí el escritorio y le voy a poner el nombre de tubería, ¿ok? Yo lo que les recomiendo, muchachos, es lo siguiente, miren, y lo voy a hacer porque es el deber ser, miren. Yo voy a generar una carpeta que se llame, en este caso base de datos, se va a llamar base de datos y le vamos a poner el nombre de la especificación, ¿ok? CA06T1, ¿ok? Bien, yo lo voy a pegar aquí. Ahora bien, es importante, muchachos, tener toda su información organizada. ¿Por qué? De esa forma, cuando ustedes necesiten modificar alguna descripción, solamente van a entrar al Excel, modifican y lo vuelven a traer al programa. Ahorita voy a abrir yo ese documento. Ok, vamos por acá. Vamos por acá, base de datos, listo. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, permítame, voy a mover por acá. A ver, permítame un momentito. A ver, no, ¿me confirma si seguimos en directo, por favor? A ver, ¿me confirman si siguen viendo mi pantalla, por favor? Bueno, aquí me comentó un amigo que no se está viendo mi internet. A ver, por favor, si me confirman si todo bien, por favor, para que yo pueda continuar. A ver, que yo quiero mi step. Diego Hernández, ok. Chicos, ¿me pueden confirmar? Se cortó. Ok, vamos a ver. Listo, a ver. Algo está pasando. A ver, permítame un momento. A ver, chicos, las personas de Facebook. A ver si me dicen, por favor. Me dicen que no se cortó, por favor. Sí, se ve. Perfecto, Juan Pérez. Excelente, excelente. Continuamos entonces. Miren, aquí está la carpeta. Ok. Ok, yo creo que sí. Sí, todo bien. Bueno, bueno, porque algunas personas me están diciendo que se cortó. Bueno, yo tengo aquí conexión excelente, muchachos. Así que por favor, bueno, ahí está. Juan Pérez, perfecto, chicos. Bien. Continuamos entonces. Miren, aquí en la carpeta que se llama base de datos, chicos, aquí yo tengo el Excel que acabo de generar, ¿ok? Ya regresó. Perfecto, ya haré. Pero no se preocupen porque, bueno, igual no avancé nada, ¿ok? Listo. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí le voy a dar doble clic para abrir lo que viene siendo el archivo el archivo de Excel. Miren, aquí. Aquí se va a abrir el programa. Ahí está, miren. Aquí tenemos el archivo abierto, ¿ok? Miren, por lo regular, a la primera no te va a dejar modificar absolutamente nada. Tienes que venir a revisar, desproteger, listo. Y una vez que le das de proteger, listo, ya puedes modificarlo. Bien. Yo por lo regular acostumbro a hacer lo siguiente. Le doy selecciono, doble clic y listo, chicos. Recuerden que cuando nosotros generamos isométricos, el dato que el programa jala como información como descripción de los accesorios, lo jala de aquí, de Long Description Family. Ténganlo siempre presente aquí. Lo voy a marcar en color rojito. Miren, aquí. Esta es la descripción que el programa va a jalar a la hora de generar el isométrico. Ahora bien, también cuando nosotros generamos listas de materiales, nosotros podemos configurar también otra descripción, pero que contenga el diámetro. Si comparamos las descripciones, aquí solamente dice tubería sin costura, cédula 10, extremos planos, ACTM y listo. Y acá, si se dan cuenta, tiene el apartado que dice diámetro, 3/4. Bien, en este caso nosotros nos vamos a enfocar aquí. ¿Listo? Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir mi pantallita por aquí. Mira, ahí está. Yo sé que las personas que están en TikTok pues están sufriendo porque no pueden ver bien la pantalla, pero bien, chicos, totalmente invitados a la cuenta de YouTube. La cuenta está en la biografía, tienen el acceso directo y de igual manera repetición completa la van a encontrar en Facebook y YouTube. ¿Ok? Bien. Miren, muchachos, vamos a comenzar a transcribir. Vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren. Aquí yo tengo los datos para tubería de 3/4 hasta 36. Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Copio y selecciono hasta 2 pulgadas. Doy un enter y listo, chicos. Ahí está. Ahora de 3 a 16. Entonces yo copio la descripción aquí. Miren, voy a copiar la descripción de 3 a 16. Copio y selecciono el rango de 3 a 16 y un enter. Listo, chicos. ¿Ok?
perdón, sí, hasta 16. Voy a copiar la descripción para 18. La pegamos. Ahora dice esta descripción, la de espesor punto 375 aplica para 20 y 24, ¿ok? 20 y 24, listo, ahí está. Tenemos la descripción de 30, bueno, la de punto 500 que aplica para 30 y 36. Ahora bien, si se dan cuenta aquí, miren, si se dan cuenta aquí, pues como lo pegué de un otro formato, me copió el formato, no hay problema, selecciono, copio las propiedades de ese texto y listo, mira, ahí está. No pasó nada, chicos. Lo único que tienen que hacer es guardar, cerrar y miren lo que va a hacer. Aquí viene la magia, muchachos. Aquí viene la magia. Bueno, voy a cerrar este apartado de aquí. Bueno, luego les voy a hablar, les voy a mostrar de unos nuevos plugins, cómo se pueden utilizar, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Perfecto, Will, perfecto, amigo. Mire, ahora bien, chicos, aquí le voy a dar, bueno, en este caso yo tengo seleccionado esta tubería que es la que yo exporto a Excel. La selecciono, ¿ok? La selecciono y ahora le voy a dar donde dice importar, ¿ok? Importar de Excel. El programa te dice, oye, ¿dónde tienes el Excel? Bueno, yo lo tengo en el escritorio, se llama base de datos, toco la opción que dice tubería, abrir, listo chicos, se acaba de cargar la base de datos que acabamos de exportar. Cuando yo le digo aquí, mire, aquí, piping, mire, está en amarillo. ¿Y por qué está en amarillo, muchachos? ¿Por qué? Porque te está indicando que hay algunos cambios en el programa. Para validar los cambios, yo selecciono, doy un clic en la primera celda, Shift, y doy un clic al final. Listo. Yo aquí puedo validar uno por uno, pero yo aquí le digo, ¿sabes qué? Acepto todos los cambios, le doy un clic aquí, aplico y ok, miren lo que va a pasar ahorita. Aquí todavía no se ha actualizado, ¿verdad? Aquí no se ha actualizado. Cuando yo le digo guardar al catálogo, miren chicos, miren, ahí está. Listo, ya se actualizó todo, pero aquí me faltó actualizar algo. Y digo, Dios, ahora, ¿cómo lo vuelvo a actualizar? No hay problema. Yo voy a actualizar lo que son las cédulas, ¿ok? Porque las cédulas cambian para cada tubería. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Vuelvo a abrir mi Excel. Bueno, en este caso, el archivo donde está mi base de datos. Miren lo que vamos a hacer ahora, perdón. En este caso, a ver, me lo abrió de este lado, el otro monitor. Perfecto, aquí está, miren. En este caso, yo voy a venir por acá. Mire, las cédulas que el programa tiene aquí es todo cédula 10. Yo aquí le cambio 80. Aquí también 80. Estos de aquí tienen cédula 80. Miren lo que fácil que es. STD. Listo. Estándar. Listo. Y estándar va a aplicar hasta 16 pulgadas, si no me equivoco. Ahí está. Listo. Y a partir de 18 va a ser 0.312. Perfecto. 0.375. 0.375, 0.375 aquí y aquí sería 0.500, ok, listo. Copiamos y pegamos. Listo, ahí está. Aquí tantito le metemos a esto, listo, ahí está. Ahí está, muchachos, miren. De esta forma, listo, ahí está. No hay problema que queden 0.5, ya el programa ya no los va a reconocer. Listo. A ver, espero que eso no me genere conflicto luego. A ver, ahí está, listo. Guardamos, miren lo que hacemos nuevamente. Guardamos, cerramos y me regreso nuevamente aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, mire, está. Aquí en lo que las propiedades generales, todo tiene una cédula 10 y no es así. Yo voy a venir nuevamente aquí, selecciono el material, importar de Excel, selecciono la base de datos. Por eso es importante conservar. Miren, aquí selecciono Py, ahí está, miren. Ese color amarillo me indica, mira, ahí está, miren, que tenemos cambios, chicos. Ahí está, miren, estos son los cambios que el programa está detectando, ¿ok? Yo selecciono aquí del primero, Shift, hasta un clic al final. Aquí le damos un clic a aceptar, aplicamos y ok, listo, muchachos. Ahí está. Ya tenemos el primer material cargado totalmente de una forma rápida. Bien, esa es una forma donde tú vas a tener todos los conceptos de tubería, desde 3/4 hasta 36 en un solo concepto. Anteriormente un servidor lo cargaba de esta forma y bueno, realmente se trabaja más. Lo que ya yo hacía anteriormente, bueno, a ver, aquí creo que se me cambió la unidad de medida. Sí, creo que aquí le cambié. Bueno, creo que sí, bueno, la regué aquí. Bueno, mire, seguimos acá, mira. Aquí se me hizo un cuatrapeo ya, mira, aquí está. Ya tenemos la tubería.
Y ahora nos vamos, no vamos a cargar mucho porque si no, no terminamos, chicos. Mire, por ejemplo, ¿cómo cargaría yo un nipple? Bueno, yo aquí tengo los nipples que de 3 cuartos a 2 pulgadas van a ser de cédula 160. Bueno, en este caso yo tengo dos conceptos. Bueno, tengo el concepto de válvulas extremo plano plano, de plano roscado y roscado roscado. Ok, tengo los tres conceptos, pero los tengo en dos modalidades. Longitud de 3.5 y de 5 pulgadas. Así que aquí tenemos. Ahora, ¿cómo puedo cargar? Yo aquí voy a marcar de amarillo diciéndole al programa, ¿sabes qué? Listo. Yo ya cargué esto. A lo mejor y no puedo abarcar todo lo que tenía planeado el día de hoy, pero bueno, a mí pues me daría mucho gusto que les quedara súper claro la parte de las especificaciones, ¿ok? Vamos a cargar un elemento de cada objeto, ¿sale? Vamos a enfocarnos ahí. Bien. Por ejemplo, un nipple, ¿cómo lo puedo configurar? Aquí. También tenemos que saber cómo configurar los extremos de los nipples. No es solamente agregarlo y ya quedó. No. Ahora lo vamos a agregar. Vamos a agregar un nipple extremo plano plano. Bien. Yo voy a venir aquí, chicos, y aquí voy a darle aquí, en la X. ¿Ok? Gracias a esas personitas que están apoyando con esos corazoncitos en TikTok. Gracias. Les prometo que en el próximo en vivo va a ser el en vivo totalmente en horizontal. ¿Ok? Se los prometo. Voy a venir a Fixing y voy a buscar aquí nipple, ¿ok? Mire, yo no voy a utilizar los nipples porque yo tengo unos nipples que, bueno, agregué al programa. Yo les voy a enseñar con los nipples que trae el programa para que ustedes no tengan problemas. Miren, ahí está. Estos son los nipples que el programa trae por default. Y si se dan cuenta, son machos, ¿ok? Pero ¿cómo puedo yo configurar un nipple extremo plano, con roscado, plano, plano, roscado, roscado? Ahorita les voy a enseñar. Como les dije desde un inicio, clic derecho, duplicamos, nunca modificar el original, ¿ok? Duplicamos y le vamos a decir que va a pertenecer a la especificación CA06T1. La ventaja es, chicos, que estos nipples para otras especificaciones que sean clase 150 no van a tener problema, los van a poder reutilizar, ¿ok? Ahí está. Aquí le vamos a poner acero de carbono. Y una de las ventajas es que no todos los elementos los vamos a mandar a Excel para poderlos modificar, ¿ok? Esa es una de las ventajas. Y ahorita les explico. Le digo guardar y miren, aquí está. Ya lo tengo identificado con la especificación A06T1, ¿ok? Vamos a ver ahora por qué está pasando por YouTube. Ok, malo. Creo que por YouTube sí, tengo problemas. Bueno, no hay problema. Error. Bueno, creo que sí. Es que también mi proveedor de internet tiene problemas y bueno, lamentablemente, bueno, el video quedará. Lo bueno que quedará grabado en Facebook y YouTube. Así que, bueno, continuamos. Bien, bien, vamos a continuar entonces. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Vamos a decirle que esto va a tener, bueno, aquí tenemos que eliminar los tamaños, ¿ok? Terminar transmisión. Bueno, creo que tengo problemas, muchachos. Tengo problemas. Por ahí va a haber. Nada más déjenme ver. Quiero comprobar. Sí, creo que esto se quedó pegado. A ver, chicos, me confirman. Sí, se quedó pegado, si no me equivoco. Sí, se quedó pegado y ya no puedo más. A ver, ahora sí. Creo que sí, chicos. Sí, se fue. Chicos, de las personas que están en por Facebook, ¿me pueden confirmar si se ve bien el video, por favor? Ok, ¿me pueden confirmar, por favor? Listo, yo creo que ya se restableció de nuevo la señal. Bien, continuamos, chicos. Continuamos. Ahora bien, una vez que le saqué la copia al nipple, yo voy a eliminar los diámetros que no necesito. En este caso, yo solamente voy a dejar hasta 3 cuartos. Voy a eliminar de 4 hasta 2 y medio. ¿Sale? Miren. Aquí, como ustedes pueden ver, el programa tiene muchas variedades. Tiene diámetros desde 3 cuartos a 2 y media, 3 y media. Mire, ahí está. Nosotros tenemos que dejar, bueno, tendríamos que eliminar los diámetros que no aplican. Por ejemplo, en 3 cuartos solamente me interesa dejar el diámetro de 3 y media y el de 5, ¿verdad? Listo. Entonces yo estos diámetros de aquí los voy a eliminar, mire. Solamente lo voy a hacer con eso, mire, ahí está. Lo que ustedes tienen que hacer, chicos, es solamente dejar el concepto para 3 pulgadas y media y para 5 pulgadas, ¿ok? Eso es lo importante. Bueno, para hacerlo más realista, les voy a enseñar lo que van a hacer ahorita, mire. Vamos a eliminar aquí un cuarto.
Perfecto. Solamente vamos a dejar 3/4, 1 pulgada, 1,5 y 2 pulgadas. ¿Listo? Vamos a depurar. 3 pulgadas, 3,5. Listo, 3,5. Listo, ahí está. Elimino de este punto aquí. Eliminamos. Dejo 3,5. Ok. 5,5 pulgadas. Bueno, voy a dejar a 5 pulgadas. Ok. De aquí a aquí voy a eliminar. ¿Listo? Y de aquí a aquí elimino. Solamente dejo el diámetro de 3,5 y de 5. Ok. De 1,5 pulgadas igual. Hacemos lo mismo. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Voy a eliminar. Ok. De aquí para acá eliminamos. ¿Sale? Me interesa solamente 5 pulgadas. Listo. De aquí a aquí elimino. Eso sí, una vez que ya tenemos estos conceptos, chicos, lo vamos a poder utilizar en todas las demás especificaciones, ¿ok? Al inicio sí cuesta un poquito, porque hay que ir depurando, pero ya de ahí, chicos, en automático, ¿eh? Aquí eliminamos, elimino de este punto aquí, listo, chicos. ¿Ok? Importante guardar, ¿ok? Listo, miren, yo dejé el concepto de 3/4, mira, ahí está, ya lo tenemos, ¿verdad? Bien. Ahora bien, muchachos, aquí viene algo importante también, ¿ok? Tenemos que también tener cuidado a la hora de asignarlo. Miren, yo ahora le voy a sacar una copia, miren lo que vamos a hacer. Lo voy a duplicar, lo duplicamos, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos mezclado los nipples de 3,5 y también los de 5. Entonces, solamente necesitamos dejar los nipples que van a tener una longitud de 3,5, ¿verdad? Como yo ya le saqué una copia, ahora sí, yo voy a eliminar lo que dicen 5. Miren, esto de aquí lo elimino y listo, chicos. Miren, estos nipples solamente van a tener su descripción. Miren, ahí está. Nipple, listo, ahí está. De 3/4 a 3,5. De 1 a 3,5. De 1,5 a 3,5 y de 2 a 3,5. Perfecto, guardamos. ¿Ok? Y para poderlo identificar aquí donde dice nipple, le podemos escribir nipple plano por plano, ¿ok? Nipple plano plano. Ahora bien, aquí el nipple está configurado para hacer con extremo roscado. Yo aquí le voy a cambiar. Bueno, yo voy a activar esta opción y le voy a decir que los extremos va a ser THDM. Bueno, en este caso va a ser plano, ¿ok? PL. Vamos a buscar la PL, le decimos que sí, listo. Ese warning que nos apareció es que como yo activé esta casilla, yo le estoy diciendo al programa que tanto del lado 1, del por 1 y el por 2, los dos pertenecen al mismo lado. Bueno, perdón, pertenecen al extremo plano, ¿ok? Listo. Le damos guardar y miren, aquí ya se va a actualizar. Desapareció, chicos, no tengan miedo, aquí no pasa nada. Ahorita lo vamos a restablecer, ¿ok? Porque tiene código. Ahora bien, vamos a aprovechar ahora a configurar los de 5 pulgadas. En este caso yo voy a eliminar aquí estos diámetros y solamente me quedo 3/4 por 5, 1 por 5, 1,5 por 5. Listo, chicos, ya lo tenemos, ¿va? Ahora bien, vámonos acá y vamos a hacer la misma configuración. Activo y le voy a decir que ambos lados van a ser extremos planos, ¿ok? Le decimos yes y listo, chicos. Bien, aquí le vamos a decir nipple PL por PL y aquí 5 LG, 5 pulgadas de longitud. A mí me faltó ponerle de 3,5, pero no pasa nada. Ahorita lo buscamos. Guardamos. Yo puedo activar, rompo filtro y aquí yo le voy a filtrar por A06. Miren, aquí están los dos. Ahora bien, aquí me faltó agregarle 3,5 pulgadas LG. Listo. Guardamos. Ahora bien, aquí la ventaja es que yo no necesito manual el Excel porque la descripción, esta descripción que dice nipple de cédula 160, extremos planos de 3,5 pulgadas, aplicará tanto para el diámetro de 3/4 hacia 2 pulgadas. Así que busco el de 3,5, listo. Pego y guardamos. Listo, miren, ya se actualizó. Y lo marcamos aquí como que ya está ok. Y ahora copio el de 5 pulgadas. ¿Listo? Y selecciono y pego y guardo. Listo, chicos. Estos materiales ya tienen su descripción totalmente en español y cuando tú generes el isométrico, te lo va a generar sin ningún problema, ¿ok? Bueno, de las personitas que todavía siguen conectados, por favor me confirman los de personitas de Facebook, por favor, si se ve todo bien. Si se ve todo bien para comenzar. Ok, por favor, esperemos que todo bien. Bueno, continuamos entonces.
Vamos a finalizar. La verdad creo que el internet anda un poquito mal. Cheque en fue y sí se ve. Perfecto, Yarek, excelente. Perfecto, hermano. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, creo que hoy voy a enfocarme nada más a la parte de las especificaciones, ¿eh? Para que mañana les prometo conectarme y que sea totalmente, ¿cómo se llama? Vamos a manejar otros temas, pero ahorita lo que me interesa es que ustedes aprendan a cómo configurar sus especificaciones. Bien, ahora bien, vamos a hacer ahora lo siguiente. Ya agregamos los nipples, perfecto, ya vamos a marcar por aquí. Y ahora vamos a agregar algunos componentes. Miren, qué tan fácil es. Conexiones. Miren, las conexiones soldable en caja. Listo. Tenemos codo de 45 y T. Miren qué tan fácil y rápido lo podemos hacer. Estos accesorios no es necesario mandarlos a Excel, ¿ok? Vamos a dejar fixing. Voy a configurar Socketwell, que van a ser Socketwell clases 3000, ¿ok? Hago estos filtros y miren, el programa ya me filtró, miren, ahí está, ya me filtró los componentes. Y la ventaja de estos componentes es que la descripción aplica desde 3/4 a 2 pulgadas también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar en orden. Primero dice que con codo de 90 y 45. Listo, manos a la obra. Busco codo de 90, ahí está. Socketwell, duplicamos componente y aquí en manufacture A06T1. Listo. Lo voy a hacer así rápido. Guardamos. Yo voy a guardar esta 06. Listo. Ya tengo 90. Perfecto. Me falta 45. Aquí está. Listo. Duplicamos. Creamos. Pego el código de la especificación para luego filtrarlos. Ya tengo, bueno, de una vez aprovecho con la T reductora. Igual. Ahí, no. Aquí duplicamos. Igual, ¿no? Hacemos lo mismo. Aplicamos la especificación que pertenece, listo. También la T, listo. Le damos duplicar, listo. Miren qué tan rápido, chicos. Le damos aquí también, pegamos, guardamos. Ahí está. Y también vamos a tener el coupling, ¿ok? Un coupling también. Duplicamos, creamos y también le pegamos el código de la especificación. También necesitamos coupling reductor, listo, ahí está. Vamos a finalizar con este. Creamos. Ya que lo tenemos duplicado, ponemos el código y guardamos, chicos. Creo que se está viendo mejor por Facebook, chicos. Ok, listo, miren, ahí está. Ya los tenemos y yo aquí puedo hacer un filtro. Miren, ahí está. A06, listo. Vamos a decirle guardar. Sí, vamos a guardar cambio, listo. Ahí está. Ahora bien, rompo filtro por aquí y vamos a filtrar. Aquí probablemente le puse a esto A06T1. Mira, ahí está. Mira, ahí está. Ah, ok, sí, aquí A06 y acá creo que no le puse listo. Bueno, ok. Me faltó ponerle la A, pero no pasa nada. Mira, ahí está. Solamente es ponerle la A. A ver. Era A. Aquí le puse mal el código. Bueno, pero vamos a dejarlo así, no hay problema. Todos esos están en el mismo código. Miren, aquí es más fácil la cosa, muchachos, porque yo voy a coupling, busco la descripción para cople, listo, copio y pego y guardo. Miren, ahí está. Listo, desapareció porque ya tiene su descripción en español. Guardamos. Voy a buscar cople reductor, igual. Busco aquí coupling reductor, pego y guardo, listo. Está, este sí se quedó, listo. ¿Qué otro más? Ah, ok, necesito la descripción para la T, listo. Lo voy marcando para decirle que ya quedó. Una T también, listo. Vamos a copiar la T y nos vamos por aquí. Busco la T, listo. Y pegamos, listo. Ahí está. Vamos a pegarla por aquí y guardamos, listo. Ya está en español. Nos falta la T reductora, perfecto. Vamos por la T reductora, ahí está. Copiamos. Buscamos la T reducida, aquí está. Pegamos y guardamos, listo, ahí está. Vamos por los codos. Miren, qué tan rápido. Ahorita lo vamos a montar al proyecto, ¿ok? Codo de 90. Selecciono y pego, listo. Guardamos, ¿sale? Listo. Y por último, el codo de 45. Copiamos y pegamos por acá. Pegamos por aquí y guardamos, ¿sale? Ahora bien, el trabajo que van a tener ustedes es el siguiente. Lo único que tienen que hacer es venir aquí y en Size eliminar los diámetros que no se van a ocupar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eliminan los diámetros,
3/4, 1 pulgada, 1 y media, listo. Y guardan, listo, chicos. Ahí está, miren, se actualiza aquí. Lo mismo en los codos. Eliminan los diámetros que no aplican. Eliminamos aquí de 1/8, aquí. Y eliminamos. Este de aquí también lo eliminamos. Viene de más, ahí está. Listo, chicos, ahí está. Y guardamos, ahí está. Así lo harían, muchachos. ¿Listo? Ok, guardamos, guardamos. Ahora bien, muchachos, miren. Aquí viene lo bueno. Miren, aquí ya nosotros tenemos una especificación, pero está totalmente en blanco. No tiene absolutamente nada. Yo voy a venir aquí y voy a filtrar primero este componente, tubería, y lo voy a añadir. Después voy a filtrar lo que dice, a ver, A06. Ok. Rompo aquí y le digo todo, ¿ok? Debió haber sido todo para que me filtre todo lo que hay aquí. A06T1, mira, aquí está. Ok, vamos a ver, catálogo accesorio. A ver, aquí, catálogo accesorio, a ver, ¿dónde está? A ver, creo que aquí tengo problema con esto. Aquí está, mira, A06T1, perfecto. Y por acá tengo A0, sí. Aquí pegué, hice, aquí fue donde le puse mal el código, ¿ok? Listo. Como yo lo tengo por código, nada más lo filtro y aquí están. Estos ya pertenecen a mi catálogo, ¿ok? Le digo File, le digo guardar todo. Vamos, chicos. ¿Listo? Ahora bien, ya nos vamos a ir al programa. Quiero ver cómo va quedando mi especificación, si realmente está en español. Listo, aquí está, miren. Ahora bien, ¿cómo agrego una especificación a mi proyecto? No sé si ¿Cómo agrego una especificación a un proyecto? Bien, yo le voy a decir PySpec, clic derecho, copiar una especificación al proyecto, se va a activar esta ventana. Miren, en este caso yo me voy a ir a la carpeta C, que es la carpeta donde yo hice la copia. Miren, se llama catálogo 2025. Aquí tengo mi especificación. Le digo Open y listo, chicos. Miren, aquí la tenemos. Miren, ahí está. Y estos son los materiales que nosotros acabamos de cargar. Por ejemplo, si yo quiero trazar una tubería, bueno, en este caso, a ver, creo que cargué de tubería, pero no está la completa. A ver, bueno, aquí también vamos a aprovechar a ver cómo se agregan componentes. Creo que vamos a cortar la transmisión porque mi internet está demasiado mal. Creo que sí anda mal. Bien, ahora bien, nada más para efecto, para que quede grabado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar, por ejemplo, esta tubería aquí, ¿no? Trazamos la tubería, esta tubería por acá. Lo tocamos, listo, chicos, miren, ahí está. Aquí está la tubería. Vamos a hacer un isométrico rápido. Y sí, y creo que mañana le vamos a continuar porque ahorita realmente está muy mal el internet. Anda muy mal, ¿ok? Así que esta va a ser la parte número 1 y le prometo que mañana continuamos con la parte 2, ¿ok? Vamos a ver más a detalle. Miren, ahí está. Esto es lo que se hace cuando creamos las especificaciones. Miren, ahí está. Los elementos número 1 hacen referencia a la tubería. Ahí está, ahí lo tenemos. Y aquí está su descripción. Tubo de acero de carbón estándar. Mira, ahí está, ahí lo tenemos, chicos. Bien, discúlpenme porque mi internet anda un poco mal, pero les prometo que mañana venimos con la parte número 2. Así que gracias por las personas que se conectaron. Y bien, ese video quedará colgado en Facebook y YouTube. Así que excelente noche.